Pues la veo muy mal, la verdad, porque qué bueno que sí hubo un descenso entre 2020 y 2022, pero la diferencia con lo que veníamos disminuyendo, por ejemplo, en 2018, es realmente pobre. Debería este país hacer un gran esfuerzo para tener una política integral de combate a la pobreza y la desigualdad. Lo comenté en el trabajo, están los datos, son nacionales, hay internacionales, hay gubernamentales, hay de organizaciones privadas, pero todos coinciden. México es un país profundamente desigual y con niveles de pobreza que para una de las primeras 20 economías del mundo, para un país que está por muchas razones, con justificada razón, entre los primeros 15 en demografía, en extensión geográfica, en capacidad exportadora, en capacidad de turismo, de atraer turismo, en capital natural, en biodiversidad, en historia, cultura. Para un país que tiene esas condiciones ejemplares de tamaño, de magnitud y de grandeza, no es justo que tengamos a 9 millones de mexicanos que se van todos los días a dormir con hambre, porque eso es lo que quiere decir pobreza extrema, hambre. En no tener una política integral, una política de Estado, una política pública completa, en no tener continuidad en las políticas, en haber regresado estos últimos 5 años, lo digo con toda claridad, a creer que todo lo que se hizo antes está mal y que todo lo que se iba a empezar a hacer más por la voluntad y el deseo que por políticas públicas y acciones claras y concretas, por recursos bien manejados, todo lo pasado estaba mal y todo lo del presente iba a estar bien y nos hemos dado cuenta que no. Ha sido un fracaso, se han destruido instituciones, se han debilitado instituciones y por supuesto se ha afectado a la gente. La prueba viva es en salud. 800,000 muertos en exceso con la cifra oficial, no con estimaciones, cifras oficiales. Entre 2020 y 2022, en 3 años, 800,000 muertos más de lo que hubiéramos debido esperar. 4 años de esperanza de vida perdidos y como lo dije y lo dice la encuesta y el informe de Coneval, 50 millones de mexicanos que dicen tener carencia por acceso a los servicios de salud. Ahí están los datos, los oficiales. Sí, yo fui secretario de salud hasta el 30 de noviembre de 2018. Claro que había problemas, claro que había deficiencias, claro que faltaban recursos, pero ninguno de los problemas que teníamos se resolvió y la mayoría de ellos se agudizaron. Nunca habíamos tenido un desabasto como el que se ha tenido. Nunca habíamos tenido pérdida de años de vida, por lo menos en los últimos 80 años. Pérdida de esperanza de vida al nacimiento. Nunca habíamos tenido las carencias que se han tenido en estos años en materia de salud y nunca se había generado, por lo menos otra vez, desde los años 30 para acá, un ambiente de división y de enfrentamiento entre mexicanos. Los mexicanos no somos enemigos de otros mexicanos. Podemos ser diferentes, pensamos de manera distinta, pero no somos nuestros propios enemigos. Ahí está parte del problema. Va a llevar varios años y yo lo que deseo y creo es que ya tenemos que pensar en cómo tenemos que cambiar el sistema. ¿Cómo le vamos a hacer para fortalecer lo público? ¿Cómo debemos hacer para generar un verdadero servicio nacional de salud y para apostarle, para seleccionar, para dar prioridad a grandes asuntos y temas? La salud es un asunto que depende no de la atención médica, depende de todos los sectores, de la educación, del
el sistema alimentario, depende del trabajo, depende de muchos otros espacios públicos. La salud es el resultado de todas esas interacciones entre lo económico, lo social, entre lo educativo y lo laboral, en la familia, en la casa y en la política de Estado, el ambiente. Tenemos que pensar ya, tenemos que hablar de eso, tenemos que dejar a un lado las pretensiones y ambiciones personales muy legítimas de grupos y de individuos que están solo pensando en el poder cuando no hay una propuesta clara. Otra más de las ocurrencias de este gobierno, otra más. Y lamentablemente, las equivocaciones en salud se pagan hoy y mañana con la vida de las personas, con horas y horas de sufrimiento, de dolor, de luto. Es una ocurrencia, no está preparado, es un invento. Les falló el primer invento, el INSABI. Lastimaron a la población. El Seguro Popular tenía problemas, claro que los tenía, pero lo que se hace es corregirlos, no desaparecerlo, y menos desaparecerlo sin tener la preparación debida. A ver, es que eso no resuelve de fondo las cosas. Distintas comisiones que han visto el tema en organizaciones como la ONU, como Naciones Unidas, lo han dicho con toda claridad. La sola entrega de dinero no resuelve el tema de la pobreza. Porque ahí está, otra vez, ahí está la educación, porque ahí está el empleo, porque ahí está el salario y los derechos, la seguridad social, porque ahí está el ambiente, porque ahí están muchas cosas. La pobreza no se genera nada más por la falta de recursos económicos. Sí, es probablemente el indicador más inmediato, pero no es nada más eso. Son muchas otras cosas. El combate a la pobreza requiere de una política social integral, la pura transferencia, sin requisito alguno. La transferencia universal. Hay cientos de miles, probablemente millones de mexicanos que no requieren recibir una pensión porque tienen condiciones de solvencia para resolver sus problemas suficientemente, sin ninguna dificultad. ¿Para qué hacer esto particularmente en este momento? La renta universal es otra cosa, las condiciones son diversas. No, la transferencia ha sido un absurdo. Poco cumplir lo que se comprometió a hacer y que no hace. La verdad es ironía la que estoy utilizando. Pues nos falta comprometernos de verdad. No es construyendo refinerías, es la inversión en energías limpias. Un país que tiene sol, que tiene océanos, que tiene mares, que tiene ríos, no pueden ser los hidrocarburos. Es parte de lo que está generando el problema en el mundo, no solo en este país. La llamada es a invertir en el futuro, no a invertir como en el pasado. Lo que yo veo es que los ciudadanos mexicanos tendrán que pensar cuál es su determinación, con toda libertad. Yo creo en la democracia. Y este gobierno es producto del régimen democrático. Y lo que queremos y necesitamos es que ese régimen democrático no se debilite, se fortalezca. Lo han debilitado. Lo han debilitado pretendiendo mantener a raya a otros poderes como el Poder Judicial. Lo han debilitado cuando se pretende que a las iniciativas presidenciales no se les cambie ni una coma. Lo han debilitado cuando a los legisladores se les quieren imponer formas y determinaciones. Lo han debilitado no escuchando a las minorías que son importantes. Sí, no forman parte del 50% más uno, pero sí forman parte muy importante de lo que es este país.